Hola amigos de Matraje, bienvenidos a otra video clase más. El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de los ángulos. Pero primero hay que empezar por definir qué es un ángulo. Bueno, el ángulo es una forma geométrica con amplitud entre dos líneas de cualquier tipo donde se crucen en un punto común llamado vértice. ¿Y qué es el vértice? El vértice es donde se unen los segmentos de una recta para formar un ángulo. Y el ángulo es el espacio que existe entre dos segmentos de una recta unidos por un punto llamado vértice, que suelen medirse en grados. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos de ángulos hay? Sería la siguiente pregunta. Muy bien, entonces empezaremos con los tipos de ángulos. El primero con el que empezaríamos sería el ángulo recto. El ángulo recto tiene una abertura de 90 grados, es decir, que tenemos que hacer una vértice y las rectas, marcando desde la vértice una medida cualquiera. Y ahora empezando por el ángulo de 90 grados, es decir, que aquí nos marca el 90 y como pueden ver esto es 90 grados, por lo que lo marcamos por aquí para unirlo con nuestra vértice. Y ahí está. Este sería las rectas serían las que acabamos de hacer, y la vértice sería el punto donde se unen las dos que tenemos aquí. Entonces esto es la vértice y esto es la recta. Les acabo de dar un ejemplo con un ángulo recto que, como les dije, mide 90 grados. Entonces les ponemos el circulito aquí y esto indica que mide 90 grados. Y vamos. Bueno, entonces pasemos con el siguiente ángulo. El siguiente ángulo sería el ángulo agudo, que este mide menos de 90 grados. Es decir, que tiene que por ejemplo, vamos a marcar nuestra vértice y marcamos una recta aquí y ya empezamos. Y vamos a, por ejemplo, elegir un ángulo que sea menos de 90. Aquí tenemos el ejemplo con estas líneas líneas que marqué. Aquí tenemos el 90 grados, por lo que tienen que medir menos. Entonces seleccionamos cualquier ángulo a partir de aquí, porque a partir de aquí empiezan los menos de 90 grados. Así que elegiremos el 45, por ejemplo, aquí. Y lo unimos. Y como ven, aquí quedó perfecto y unido con las dos rectas quedaron unidas con el vértice, por lo que esto indica que es un ángulo de 45 grados. Y este sería el ángulo agudo. Ahora pasemos con el siguiente ángulo. Bueno, el siguiente ángulo es el ángulo obtuso. Dice que es aquel que mide más de 90 grados, por lo que, como ya lo hemos hecho antes, marcaremos una vértice y una recta. Entonces ahora haremos lo siguiente: seleccionaremos una medida o ángulo que sea mayor a 90 grados, como les pusimos en el ejemplo antes. Esto indica los 90 grados, por poner un ejemplo, y a partir de acá las cantidades, estas pequeñitas que ven aquí, indican que son ángulos mayores a 90 grados. Así que elegiremos un ángulo, por ejemplo, aquí tenemos un 130, vamos a elegir este. Entonces ahora lo uniremos con la vértice, dejándonos que nos quede así. Y ahora vamos a medirlo. Como ven, sí, aquí mide 130. Entonces este sería un ángulo de 130 grados. Y este sería un ángulo llano, un ángulo que es mayor de 90 grados. Pasemos con el siguiente ángulo. Bueno, entonces el siguiente ángulo sería ángulos complementarios, que dice que son los que sumados dan 90 grados. Es decir, que pondremos nuestra vértice y marcamos nuestra recta. Yo estoy usando medidas de 5 centímetros, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de medida. Y marcamos por ejemplo, una medida que sumados de 90 grados sería por ejemplo, 30 grados más 60 grados.
igual a 90 grados. Entonces marcamos primero los 30 grados que están de este lado, pero nos aseguramos de que queden muy derechos para que se unan con el vértice. Y luego marcaremos los 60 grados, que no pueden ser los de este lado, tienen que ser los de este lado. Y acá están los 60 grados. Sí, porque si marcamos los dos del mismo lado sería un ángulo consecutivo. Entonces empezamos desde nuestro vértice y también desde aquí, de nuestro vértice. Fallé en una, pero mientras de 30 grados. Perfecto, 30 grados este y 60 grados el otro. Perfecto. Entonces este sería un ángulo complementario, porque este mide 30 grados y este mide 60 grados, y estos dos dan un igual de 90 grados. No tiene que quedar exactamente 90 grados, pero tienen que ser sumados, dar 90 grados. Entonces pasamos con el siguiente ángulo. Ahora seguiríamos con los ángulos suplementarios. Son los que sumados dan 180 grados, así que muy parecido al anterior, pero con 180 grados. Por ejemplo, un 20 grados más un 160 grados igual a 180 grados. Vamos a poner ahora el ejemplo con una vértice. Marcamos nuestra vértice, marcamos nuestra recta y empezamos. Ahora elegiremos el 20 que está por aquí. 20 grados es lo que está aquí. Y como no podemos elegir el 160 grados debido a que está aquí en el mismo lugar que el 20 grados, vamos a tomar el 160 grados de la otra dirección, que es el de aquí, el cual también marcamos, y los unimos con el vértice. Ahora verificamos. 20 grados, perfecto. Y ahora unimos el 160 grados. Verificamos. No está bien acomodado. Y 160 grados, perfecto. Y ahora lo marcamos. Y ahí está. Esto sería un 160 grados y esto un 20 grados, que sumados dan 180 grados. Y a esto se le llama ángulo suplementario. Y vamos con el siguiente ángulo. Bueno, entonces seguimos con un ángulo completo, que es junto con los primeros uno de los más sencillos, ya que este debe de medir 360 grados. Es decir, que marcamos nuestra vértice y marcamos, pues esto es con 180 grados. Tendríamos que marcar todo. Así es. Y ahora lo haríamos al revés, pero posicionando nuestro lugar de destino o el vértice, asegurándonos de que esté bien. Y como ven, como su nombre lo dice, ángulo completo, esto sería un ángulo de 360 grados. Ahora marcamos el lugar de donde empezamos. Esta sería nuestra vértice y 360 grados, simple. A esto se le llama ángulo completo. Muy bien, pasamos con el siguiente ángulo. Los siguientes serían los ángulos consecutivos, que dicen que tienen el vértice y el lado común, lo que les comentaba cuando estaba haciendo el ángulo complementario. Muy bien, entonces vamos a empezar. Marcamos nuestra vértice, dibujamos una recta y empezamos. Entonces una medida
de un ángulo consecutivo podría ser siempre y cuando sean del mismo lado, es decir, por ejemplo, vamos a poner una medida de este lado, vamos a poner unos 20 grados, vamos a marcar 20 grados, no, mejor 30 grados mejor, olviden los 20 grados, 30, y los unimos, como dije, a ver, fallamos en una, pero mientras de esos 30 grados no hay problema. Como ven, dio esos 30 grados, por lo que no hay problema. Y aquí son 30 grados, como ya dije. Y ahora marcamos otra medida que esté del mismo lado, es decir, por aquí. Entonces marcaremos una medida de 70 grados, también podría ser. Entonces, es decir que vamos a marcar una medida de 70 grados. Y a diferencia de los complementarios, estos sumados no dan 90 grados. Estos sumados dan 100 grados. Entonces vamos a poner aquí los 70 grados. Y como ven, tienen el vértice y el lado común, ya que estamos usando el mismo lado de los 90 grados para acá. Y estos serían ángulos consecutivos. Y ahora pasemos con los siguientes tipos de ángulos. Los últimos ángulos que manejaremos y veremos serían los ángulos opuestos por el vértice. Estos podrían parecer los más difíciles porque un ángulo opuesto por el vértice se define como un ángulo donde dos segmentos de recta se cruzan y tienen que medir lo mismo, aunque sean opuestos. Simplemente están opuestos por el vértice, pero no tienen por qué medir diferente. Entonces aquí haremos lo siguiente, marcaremos la recta completa y nos volvemos a nuestro vértice y elegiremos una medida al azar, unos 55 grados. Aseguramos de que desde el vértice se crucen y aquí marcamos también, en vez de solo llegar hasta ahí, marcaremos una otra recta completa. Hasta así está bien. Entonces verificamos la medida que le pusimos a 55 grados. Perfecto. Y entonces se supone que estos 55 grados de aquí tienen que ser un 55 grados iguales aquí. Para asegurarnos, voltearemos nuestra hoja y mediremos el ángulo que hay aquí. Entonces nos colocamos sobre el vértice. Perfecto. Y empezamos a contar. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Y donde parte la línea que en nuestro vértice, donde parte nuestra recta de nuestro vértice, está exactamente en el 55, por lo que este mide 55 grados también. Y están opuestos por el vértice, opuestos, es decir, que podríamos hacer una forma que cada uno tiene su propio lado, pero estos miden exactamente lo mismo. Y a esto se le llama ángulos opuestos por el vértice. Bueno, y esto fue todo, amigos de Matsaje. Recuerden que pueden visitar el Twitter oficial del creador, su servidor, para ir directamente a la página de Matsaje o directamente escribir en el buscador Matsaje y seleccionar nuestra página. Recuerden que subiremos todo tipo de temas relacionados con la clase de matemáticas para ayudarlos con sus problemas. El tema de hoy fue tipos de ángulos, un tema demasiado fácil y muy también, como dije, fácil de comprender. Y esto fue todo. Recuerden que con el hashtag MatsajeAngulos podrán buscar inmediatamente todo lo relacionado con el tema de ángulos, tanto links a nuestra página oficial como ejemplos escritos o tuiteados por nosotros. Nos vemos en la próxima clase.